Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. En este día quisiera compartirte un pequeño pensamiento acerca de este tema: ¿qué hacer en medio de una generación corrupta y llena de violencia? Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan peligrosos, tiempos donde vemos la violencia tan terriblemente. ¿Y qué podemos nosotros hacer en medio de esta generación? La escritura nos enseña en Mateo 24:37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que nos da las señales, nos marca las pautas a ver para las cosas que están aconteciendo y saber exactamente los tiempos que estamos viviendo. Aquí dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros vemos que ya estamos viviendo estos días como los días de Noé. ¿Por qué? Porque vemos nosotros, por ejemplo, incluso ya existe el matrimonio no solamente de dos hombres, de dos mujeres, sino también existe el matrimonio de tres ya. En Colombia ya la ley aprobó que hubiera tres hombres casados. Y algo de lo más terrible es que es una tremenda situación que ellos han tomado. Aquí en el lado derecho de esta imagen vemos nosotros la bandera que es de los gays, lo que ellos levantan como una defensa, y es una burla tan tremenda, porque ¿cuándo fue que este arco iris salió en el cielo? Exactamente cuando Dios había matado este tipo de gente que estaba en la tierra. Dice la escritura que trajo este diluvio, y con ese diluvio perecieron todos aquellos que hacían estas abominaciones. ¿Y qué es lo que hacen ellos ahora? Pues ponen esta misma señal y la toman como una bandera de ellos mismos, como una burla delante de Dios. Ahora, nosotros no solo vemos eso, vemos ya también el bestialismo, vemos que también hay personas que se casan con animales, personas, seres humanos, que ya tienen un compromiso, un matrimonio, hasta un documento que esté avalando el casamiento de ellos, animales con hombres. Es decir, nosotros vemos ya una mezcla de hombres con animales, con mujeres, con seres caídos angélicos, con diferente tipo de seres que están ya en la tierra, funcionando o viviendo de esta manera. Qué terrible que ya estamos viendo los días de Noé. Pero hay una característica muy específica que es la que quisiera tocar hoy en este día, en este tema, acerca de una cosa específica que pasó en el tiempo de Noé, en los días de Noé, que fue como el catalizador para que viniera el diluvio sobre la tierra. Nosotros vemos en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Es decir, primeramente una persona que se llena de maldad, dice que esta maldad era mucha en la tierra. ¿Qué es lo que nos dice también en Mateo 24? Que la maldad va a aumentar. Pero esa maldad en una persona, en un hombre, en una mujer, produce después, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, una persona que se empieza a llenar de maldad es una persona que sus pensamientos, los designios de su corazón son eso solamente, hacer el mal. Y dice versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, vemos que viene la maldad. Después de la maldad vienen los designios y los pensamientos del corazón para hacer solo el mal, pero sigue diciendo: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros para escapar verdaderamente de esta generación perversa y maligna, de esta generación corrupta y llena de violencia? Número uno, tenemos que aprender a caminar con Dios.
aprender a caminar con Él, a conducirnos, nuestro comportamiento, nuestra manera de vida, que nosotros podamos alinearnos, a lo que la palabra de Dios dice y poder vivir como Dios desea que vivamos. Y dice verso 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió, oiga, que después de que viene la maldad y que el corazón de la gente se llena de maldad, viene después la corrupción. Dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Es decir, que es un proceso que se vive en el tiempo que vivimos. Dice la Escritura que se va a aumentar esta maldad, pero esta maldad viene a traer pensamientos de mal en el corazón de la gente, de tal manera que siempre desean hacer el mal. Pero esto lleva también a que la gente se corrompa, a que la gente se practique lo que es la corrupción, y nosotros lo vemos en este tiempo. Mucha gente de hoy que puede estar oyendo esta enseñanza puede preguntarse en su vida realmente, hoy en día, ¿podemos nosotros confiar en las autoridades? ¿O vemos que la maldad se ha aumentado a tal grado que incluso los vigilantes establecidos en la tierra se han profanado? Ellos han estado corrompidos también ya y se han involucrado con la maldad. ¿Por qué? Porque recuérdese que aquellos inicialmente que se corrompieron con las mujeres eran vigilantes, pero no estoy hablando de autoridades de la tierra, sino de autoridades en el cielo, en la atmósfera celeste. Ellos se corrompieron y vinieron a causar toda aquella violencia en el tiempo de Noé. Fueron ellos los que iniciaron esto, junto con aquellos hombres que desearon la maldad. Pero también nos enseña que en el tiempo de hoy los que fueron establecidos como vigilantes, como autoridades de parte de Dios, también se han corrompido, están llenos de maldad y llenos de violencia. ¿Qué es lo que se ve hoy en día? Gente incluso muriendo por causa de la autoridad, gente que es desaparecida porque simplemente se atrevió a decir algo que la autoridad hizo y los desaparecen. Es terrible la violencia que se está viviendo en este tiempo. Es terrible lo que se está viendo. Hace unos días, incluso una hermana de nuestra misma congregación se metieron a su casa y fue asesinada. Fue algo terrible, una noticia tan dura para nosotros como congregación, pero nosotros estamos viendo que estamos en este tiempo, que ya se está viviendo una corrupción tan terrible, una maldad tan terrible, y este punto número 4 que dice que la tierra estaba llena de violencia, y ese es el punto que quiero establecer en este día, en este pequeño pensamiento de la palabra, la violencia que se está desarrollando tan terriblemente en nuestro entorno. Estamos viendo nosotros en todas las áreas de la vida, desde el matrimonio hay una violencia, desde los hijos hay una violencia, de los padres, es decir, esta violencia fue la que causó al final cuando Dios dijo: voy a destruir la tierra. Fue esta violencia. Empezó con la maldad, pero de esa maldad se fue al corazón, y esos pensamientos era siempre hacer el mal, pero después esa maldad se fue para hacer una corrupción terrible, y esa corrupción después vino a causar una violencia en todas las áreas. Dice que la tierra estaba llena de violencia. Ahora sigue diciendo, Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin, he decidido del fin, de todo ser, porque la tierra, ¿qué dice?, está llena de violencia. A causa de ellos, dice, aquí
que yo los destruiré con la tierra. Mire qué tremendo, por eso le digo, esto fue el momento más terrible cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Hay una maldad, pero tal vez cuando hay esa maldad puede haber una solución, pero esta maldad fue tan terrible, se aumentó tan fuerte, que después ya esa maldad empezó a corromper no solo a aquellos que tenían la maldad, sino a todos los que estaban rodeando a las personas llenas de maldad, de tal manera que después dice, toda la tierra está llena de violencia, y el único que halló gracia fue Noé. ¿Por qué halló gracia Noé? Porque dice que caminó con Dios Noé. Es decir, que en este tiempo que vivimos, la manera que nosotros podemos combatir la violencia es caminando con Dios. Porque también como personas, incluso conociendo de Dios, esta violencia puede llegar a nuestra vida si no nos cuidamos. Y dice el Señor, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, ¿qué causa la violencia? La violencia deforma la vestidura, decía este Job, la violencia deforma mi vestidura. Ahora, ¿qué son las vestiduras? Las obras. La Escritura nos dice, oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, así dice el Espíritu. Ellos van a descansar de sus obras, de sus trabajos, porque sus obras, dice, con ellos siguen. ¿Y cuáles son las obras que con ellos siguen? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, porque el lino fino es o son las acciones justas de los santos. Es decir, que nuestras obras pueden ser esas acciones justas, y esa es una vestidura. Pero si nosotros pecamos, si nosotros nos dejamos mover por la violencia va a deformar nuestra vestidura. Ahora, rápidamente, la Escritura nos enseña quién nos puede librar de la violencia. El Señor es el único que nos puede librar. ¿Pero cómo? Guardando sus mandamientos. Esta versión tal vez está un poco diferente a una versión que me gusta mucho, pero está hablando de que cuando Dios nos libra de la violencia, no y guardaré después, no, sino que por causa de que he guardado tus mandamientos, me has librado de los hombres violentos. Ahora, Filipenses 2:14, con esto termino, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué? Porque la murmuración y la contienda es lo que trae la violencia. Si nosotros dejamos que esta murmuración y la contienda entre a nuestra vida, no podremos ser luminares, porque mire lo que dice después, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero si nosotros permitimos que la murmuración y que la contienda esté en nuestra vida, no podremos ser esos luminares en este mundo. Por eso, hermano amado, yo te invito a que nosotros podamos hacer todas las cosas sin murmuración ni contienda. ¿Por qué? Porque recuérdese, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Qué era una de las cosas tan terribles que había en los días de Noé? La violencia. Estamos viviendo estos tiempos. La violencia está tan terrible en la tierra en este tiempo. ¿Qué es lo que nos muestra? Que estamos prontos para la venida del Señor, para el arpazo. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, porque esas dos cosas son una puerta tan tremenda para que entre la violencia. ¿Cuál es el final de la murmuración? La violencia. ¿Cuál es la finalidad de la contienda? La violencia. De tal manera que nosotros debemos de hacer las cosas sin murmuración ni contienda, para que, dice aquí la Escritura, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, mire qué tremendo, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Eso es lo que el Señor desea de nuestra vida, que seamos luminares en el mundo. Ahora, eso nos corresponde a nosotros, la iglesia, pero también debemos de ser sabios en nuestras decisiones, para que esta violencia no pueda entrar en nuestros matrimonios, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los que están a nuestro alrededor, sino más bien que sea la presencia de Dios la que gobierne en nuestras vidas. De esta manera, hermano, me despido deseando que siempre toda bendición de Dios esté contigo. Que Dios te bendiga.